Buenas noches. Buenas noches, Maruja. Bueno, ahora empezamos con las preguntitas. Bueno, pero no me hagas así, que me vas a asustar. ¿Qué me vas a preguntar que yo te pueda contestar? ¿Cuál fue tu formación? Ah, no, ¿tanto? Sí, vamos para atrás. Es la primera pregunta nomás. Pensando, no me imaginé que me ibas a preguntar esto, pero estaba pensando ayer que en realidad desde muy chiquita yo supe que quería bailar, eso lo tuve muy claro, era como un berretín mío, una necesidad, y sufría esperando el día en el que pisara por primera vez un taller de danza, ¿no? Y cuando no estaba cerrado o no podía ir, la verdad que lo lamentaba. O sea que esto estuvo muy instalado en que es una suerte. Yo me doy cuenta, hablando con los alumnos hoy, que es una bendición tener una vocación. Saber lo que uno quiere, lo que uno le hace feliz. Pero también la docencia, o sea, también me gustaba jugar a la maestra y me gustaba enseñar. Después vino la escuela del Conservatorio de Artes Dramáticas, hasta llegar al Conservatorio de Artes Dramáticas, en lo que va del secundario al conservatorio, entré en Filosofía y Letras, en Ciencias de la Educación, hice un profesorado de Jardín de Infantes, y trabajé en la escuela pública. Yo estaba buscando, dentro del Conservatorio de Artes Dramáticas, una expresión teatral que tuviera más que ver con mi formación como bailarina, porque recuerdo que en esa época el conservatorio, el método del que hablaba Gallardú recién, maravilloso, y yo aspiraba a ser una excelente actriz con ese método, muchas veces me decían, no bailes en escena, no bailes en escena. O sea, yo sentía como que había una parte que era muy natural en mí, y como que no correspondía, ¿no? O sea, estaban muy separados los campos, muy separados los lenguajes. Entonces, cuando yo seguía trabajando, estudiando con Anne Steckelmann, danza contemporánea, y hacía mis composiciones, y bueno, fue así un poco que me dijeron, mira, anda a pasar estas audiciones. Tuve un angelito que me dijo, pasa estas audiciones. Fui a dar con las pruebas de un grupo argentino, un grupo muy prestigioso, muy vanguardista del Ditela, del grupo de Acción Instrumental de Buenos Aires, de Jorge Zulueta y Coco Romano. Y a partir de ahí, bueno, ya digamos mi camino se abrió a Europa con ellos como bailarina y actriz contratada con ellos. Y eso me permitió estar en Europa, no solamente trabajando profesionalmente con las exigencias y los desafíos que eso implica, sino que yo siempre sentía que estaba como que me faltaba más formación, entonces irrumpía en todos los talleres y seminarios posibles, tanto en Alemania como en Francia, para poder responder a las exigencias profesionales, ¿no? Circunstancias semejantes, inclusive en la Comédie Française, semejantes a las de acá, a las que yo había dejado acá. Hasta que de pronto aparece en una instancia creo que era en en Frankfurt, un grupo, que era el grupo de Philippe Gaulier, discípulo directo de Lecoq, con su compañía de teatro. Y estábamos en el mismo teatro, que había sido el teatro de Fassbinder. Y ellos hacían un espectáculo que a mí me encantó, me pareció no pretencioso, divertido, juglaresco. Yo no sabía nada de lo que era eso, pero me atrajo mucho. Y eran casi toda la mayoría fueron los talleres de Philippe Gaulier, y eso fue lo que a mí me terminó de decidir, me terminó de definir, digamos. Yo interiormente vi que quería un lenguaje un lenguaje que no fuera elitista. ¿Y cuándo te asumiste maestra? Cuando empecé a enseñar y vi que enseñaba y que querían aprender y que yo enseñaba, yo sentí que hay un punto donde uno o se queda
y no da todo o entrega todo. Y entonces yo dije, no, lo pensé, dije, tomo la decisión de entregar todo. Y en esa decisión dije, bueno, ya hice bastante arriba del escenario, como que ya me había cansado un poco. Y dije, bueno, será otra manera de estar en el arte. Ahora, hay algo que a mí me pasó cuando volví a vivir en la casa de mi madre y vi a la gente triste. Y me daba cuenta que estaba muy triste. Y yo dije, yo volví a mi país, tengo que hacer algo. Cuando empiezo a enseñar, yo no enseñaba clown nada más. Enseñaba un taller que era de composición, donde había técnicas de danza-teatro. Yo venía muy influenciada habíamos compartido festivales y espacios con el ballet de Pina Bausch. Y en ese grupo había también elementos que eran de comicidad. Entonces empezaron a querer solo comicidad. Entonces digo, bueno, esto que quieren es típicamente clown, esto es para formar el clown. Bueno, hagamos clown, bueno, hacemos clown. Fue un diálogo permanente con esa generación de jóvenes artistas que estaban buscando también su destino, su lenguaje, y que yo les pude aportar algo que acá no había. Y a partir de ahí empecé a crear mis propios, seguí dictando, pero también agregué ¿Y seguiste con esa dialéctica en esos talleres después? Y ahí le di un giro a aplicar estas metodologías, como el melodrama, la comedia, a otro capital teatral nuestro, como es el sainete, el teatro gauchesco, el circo criollo, en fin. Ahí como que, eso sí fue la dialéctica ahí fue con Dragún, porque era con él con quien yo hablaba. Me acuerdo que Calatayud me decía, ¿no querés hacer grotesco? Le dije, no, grotesco no quiero hacer. Pero sí me interesaba mucho el sainete y sí, esos talleres, y después, bueno, fueron programas más personales, más creativos, ¿no? Que no se agotaban en, digamos, un método, sino que era aplicándolo a la cultura nuestra. Claro. ¿Y cómo se estructura una clase? En general hay que empezar por una forma relajada, que los alumnos se aflojen con ejercicios simples, más bien de carácter grupal, y en la medida que el ejercicio va funcionando le voy destacando algunos conceptos fundamentales. Eso más o menos unos 10 minutos, más no, 10, 15 minutos. Y después de ahí mismo como que voy pescando, porque lo tengo planificado, voy pescando, bueno, hacia dónde voy a ir, si voy a ir a improvisaciones a partir del texto o improvisaciones a partir de la poesía. Y a partir de ahí, entonces, la composición como que aparece en relación a aquellos conceptos que se trabajaron en lo teórico. Pero lo que yo pienso es, yo quiero que llegue ahí. Bueno, ¿qué ejercicios busco para que llegue ahí? No le digo, anda ahí. Nunca sabe a dónde yo estoy dirigiendo el ejercicio. Los ejercicios se piensan de manera abarcativa para que el otro, digamos, explore. Y yo me entretengo, me divierto porque estoy siempre pensando, a ver, no, por este lado falló, a ver, va por el otro lado, a ver y cómo. Y obviamente que eso no lo hago delante de la gente. Yo pienso en mi casa para lo que voy a hacer, y cuando voy puede ser que haya pensado algo que no funciona en absoluto. Y entonces, ¿qué hacer? Si es un curso no es problema porque tomás otra, pero si es un enfoque de una puesta en escena es un problema, porque los tiempos, porque bueno, es otra exigencia profesional. Entonces uno, digamos, está permanentemente activo, son acciones internas las que tiene el docente. ¿Y cómo se opera frente a un obstáculo de un alumno o alumna? Es un dolorcito al alma nada más. Le decís eso, tranquila, es un dolorcito al alma.
Claro, no es que te rompiste un hueso. Un alumno se siente mal, la palabra en francés es vexé, o sea, lastimado, si el profesor o el director lo lastima, pero si no, no, porque está haciendo acciones, está vital, aunque lo que haga sea un desastre. El asunto está en que la enseñanza tiene que tener un punto en el que uno tiene que darse cuenta que lo tiene que sorprenderse de la diferencia. No va a enseñar al que es igual a uno. Uno enseña al que es distinto de uno lo que uno sabe para que el otro haga lo que quiera con eso o lo que pueda. Pero ya te digo, tengo esa situación, que yo enseño clown, enseño algo que es para la felicidad, que es para todo público, que es para los niños, que te divertís, tengo la obligación de hacer que la gente que estudia, yo siento que tengo la obligación de hacer que la gente que estudia conmigo se sienta mejor que cuando entró. No sé si va a ser un buen personaje, pero en todo caso se va a sentir mejor y eso es bueno para la sociedad. Es mi pequeña contribución. Ahora, ojo, cuando estoy enseñando melodrama me fascina y tengo los pañuelitos de Carilina al lado porque lloro, me conmuevo un montón, me encanta enseñar a la gente a hacer llorar, o sea, me encanta eso, pero convengamos en que tampoco, es un género liminal, melodrama. ¿Cuántas veces estuvo señalado con el dedo como no hagas melodrama, melodrama no? O sea, no existe un no en el clown. El único no que existe en el clown es la falta de ética. Tengo que generar en los alumnos una toma de conciencia de lo que significa subir acá para hablar, como estoy haciendo yo. Es decir, como que tiene que haber esa exigencia. Lo demás es, va y viene, digamos. Puede ser clown, puede ser melodrama, puede ser tragedia, puede ser naturalismo. Y además los clowns, como yo enseño con vestuario, al poco tiempo no sé quiénes son. A las pocas clases, ya cuando empezamos con la máscara, yo ya no sé quiénes son. Muchos no los conocía o no los conocía nada. Y después, caracterizarse y seguir trabajando, yo veo al personaje, ya no veo el talento a priori, ¿me entendés? O sea, tengo muchas coordenadas que me facilitan para ser coherente, ¿no?, con esto. Paralelamente a esto siempre hacía espectáculos, la mayor parte con mis alumnos. O sea, que no era solamente dictar clases, sino estar en creación también. Yo creo que que el maestro tiene que estar componiendo, dirigiendo, porque si no puede endurecer mucho su mirada. ¿Qué pasa? Que si las producciones, las obras de teatro son muy estruñas, son muy cerradas, que están muy bien por ahí para una propuesta de arte plástico que tiene una élite que siempre la tuvo el arte plástico, no la performing, ¿no?, que también la tiene, pero digamos, el arte, el teatro si se coloca mucho en esa orilla, y yo pienso que termina congregando a un público que se retroalimenta a sí mismo, que es siempre el mismo público que circula. Y la comunicación que tiene el teatro o el actor como un agente que comunica, pensamiento político, pensamiento social y que educa, no tiene que ser tiene que contemporaneizarse, tiene que empatizar con su entorno. Sí, y esa sabiduría la traslada después a tomar una obra, que por ahí un director que no esté formado o que no haya transitado el clown, por ahí tiene más estructuras. Entonces se plantea, no, esto no lo puedo hacer, no, esto no. Pero el asunto es que una vez que uno comprende que eso es un lenguaje de toda la vida, cómo se maneja el clown, tiene una herramienta más y pierde esa estructura que lo condiciona a no hagas esto, no podés hacer aquello, no podés mirar al público, no te podés sentar en el piso, no podés, qué sé yo, no podés sacarte, o sea, hay una cantidad de no, ¿no? Y el payaso es un género liminal, es un género que está en el proscenio, nunca está en la escena.
En realidad es un personaje que no está, nadie le escribe al payaso. El payaso es un vagabundo, digamos, un errante. Entonces, en esa libertad que tiene, toma un texto y lo ve a su manera, lo ve como dice Calderón de la Barca, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, me parece a mí que hay un compromiso del ser actor que un maestro tiene que comprender profundamente para no desviarlo, para permitirle que si eligió estudiar teatro, si quiere estudiar teatro, si quiere actuar, permitirle que esa grandeza que tiene la pueda expresar. Lo que es importante es que yo le pueda comunicar al otro que el otro sabe. El otro sabe. Pasa que no se dio cuenta. Pero sabe. ¿Alguna vez sentiste que por ser mujer se te hacía más difícil? Nunca lo pensé. Si no tenía lugar en una programación, digo, bueno, no les gustará mi obra o no lo presenté bien, tienen otros intereses. Nunca lo sentí como un agravio hacia mi femineidad o porque soy mujer. O sí, pensé, siempre, o a lo mejor es una manera de conformarme que tengo. Por ahí es una manera de conformarme, pero no, sinceramente no lo sentí. Y tampoco lo padecí de niña, porque mi madre no era una madre cotidiana, entonces yo fui criada por mi abuela, y mi abuela era como el alma mater de la casa, mientras mi madre era la compositora, directora de música. Entonces la vida tenía como dos modelos de mujer. Y nunca me inculcaron ninguna receta. Bueno, llegamos al fin. Muchas gracias por No, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos.